Y a partir de mañana, 6 de julio, chao Collection Power. Bienvenido, Stake de SPS. Disfrútate de este interesante tutorial. Después del anuncio oficial de la sustitución de Collection Power por Stake de SPS, he decidido todo el SPS que me quedaba líquido también colocarlo en Stake. Misma acción hice también para la cuenta de mi esposa, que tenía poco más de 500 SPS líquido, también lo colocamos en Stake, superando los 1000 SPS. Y para terminar la ecuación de los reward points, esta fue una antigua publicación donde hablábamos todavía de la tasa de captura. Vale destacar que ya esa variable desaparece porque ahora trabajamos en términos de energía, pero los demás términos se mantienen en lo referente, por supuesto, al Star Park que utilices, a la cantidad de bonus. Se sustituyen estos valores y nos da esta cantidad de reward points, acotando que hay una actualización que tiene que ver con el nivel de las cartas mínimos por cada liga. Si tampoco cumplimos con el nivel de cartas mínimo por cada liga, esto va a incurrir en una serie de penalizaciones que van a disminuir esos reward points. En base a la alineación presentada anteriormente a esta serie de penalizaciones, ven ustedes que si todos utilizan el nivel que es, daría 1 acá, 1 acá, 1 acá, 7 entre 7 sería 1, pero como hay penalizaciones, el factor de penalización es 0.21. Este factor es el que va a estar multiplicando el reward point que obtuvimos y se ve grandemente esa disminución del reward point. Ahora hay otro factor más, que es el factor multiplicador del SPS, que es una medida que entra en funcionamiento a partir de mañana, y estas son las ecuaciones que entran en juego. Por supuesto, entra en juego el stake del SPS, cuánto tienes stake, dividido por el stake de SPS más el rating constant, una constante de rating, destacando que esta constante de rating es el rating que tenemos, menos 100 por 0.07, y todo eso que está allí va a estar elevado a la 3.5. Tenemos 1600 de rating, el rating constant es de ese valor que tenemos allí, y si tenemos por ejemplo 10.000 SPS en stake, ok, el factor multiplicador da 9.67, un factor que hay que dividirlo por 10 para obtener la penalización, es decir, el reward point que tenemos se va a multiplicar por 0.96. ¿Y cuál es la razón de dividirlo por 10? El 15 de mayo se anunció esta tabla. Y vale destacar que si hacemos una comparación con la tabla, ya que ya es oficial, la diferencia es bastante pequeña. Por ejemplo, en Silver 1 vemos que se requerirían 11.235, ahora 11.367, no es mucha. El punto es que eso está en la cuna de 10x, 10 entre 10 es 1. Es decir, que si tenemos el mínimo, simplemente la reward point no va a ser afectado, pero podemos también ganar un poco más si tenemos más del stake, ese 12, que sería en realidad un 20% más, ok, que es multiplicar 1.20 los reward points. Ahora bien, lo máximo que se puede ganar es 33%. Ven ustedes, voy a colocar aquí 1.000.000 de SPS y ven ustedes que no da más de 13.3, es decir, 1.32 al dividirlo entre 10, es decir, un 32% más. Coloquemos 2 millones de SPS, ven ustedes que sigue allí, 1.32. No supera 1.33 esta ecuación, por lo tanto, lo más que se puede ganar por tener más stake del permitido es un 33%. Esta tabla acá muestra es un resumen de cálculos. Por ejemplo, Silver 1, 1600 de rating, con esa cantidad de stake de SPS, ¿qué va a ocurrir? Aquí lo colocamos, 1600 de rating, colocamos el SPS que allí señalan, ¿y qué factor nos da? Nos da 4 entre 10, 0.4. Este factor 0.4 es lo que va a estar castigando a los reward points que comúnmente conocemos. Actualmente yo tengo esta cantidad de SPS, estaré delegando esta cantidad a mi esposa @normacanasa para que ambos tengamos la misma cantidad de stake de SPS efectivo para optar a recompensa. Vale destacar que nuestras cuentas juegan en la liga de plata 1 con un rating de 1900 para aspirar cofres de calidad oro. Con ese rating de 1900, el stake de SPS, el factor de multiplicador al dividirlo por 10 da 0.76. Esa sería la penalización que experimentarían ambas cuentas. Y no toda la temporada tenemos 1900 de rating, de hecho podemos tener 1300, y ven ustedes que con 1300 de rating el stake de SPS, el factor de multiplicador supera la unidad, es decir, va a haber una ganancia, va a existir un extra, y eso es realmente interesante. Actualmente mi cuenta tiene cerca de los 1500 de rating, para ser más específicos 1447 de rating, y al colocar allí ese rating con el stake de SPS, el factor multiplicador sigue tendiendo a la unidad, es decir, no voy a estar penalizado.
Ahora bien, cuando llega a los 1900, bueno, acepta esta penalización. En la práctica vamos a demostrar cómo esto va a afectar en la cantidad de cofres a obtener. He delegado la cantidad de 8.391 SPS a la cuenta @normacanasta. Ven ustedes acá que mi balance de SPS sigue igual, es decir, estaré percibiendo los mismos beneficios por stake con el APR respectivo, y ahí se ve la delegación. En el caso de mi esposa se ve su SPS que tiene en stake y lo que le he delegado. Y a modo de reflexiones finales, mi gente de Splinterland, lo que quiero es admirar la complejidad matemática detrás de las recompensas de este juego, donde todo tiene una explicación. Tenemos la fórmula de los reward points que ha pasado por varias actualizaciones, como la misma incluye variables como la cantidad de cartas del Star Pack que puedes utilizar, eso te penaliza, y los bonos. Despedimos hace unos meses la tasa de captura para dar incorporación a las energías, un sistema interesante porque a diferencia de la tasa de captura, nosotros podemos jugar ahora mismo 50 batallas y eso no nos va a penalizar por cada vez que juguemos, como ocurre una tasa de captura que cada vez que jugábamos disminuye ese porcentaje, pero bueno, ya eso es pasado. Entonces la fórmula queda un tanto más simplificada. Y ahora surge este nuevo factor multiplicador, que es el que tiene que ver con el SPS. No sin antes olvidar que también esa forma de reward point es afectada por un multiplicador asociado al nivel de las cartas. Cada liga tiene un nivel de cartas mínimo y si no cumplimos con eso, somos penalizados. Te dejo en la descripción el respectivo enlace a una publicación donde abordé esta respectiva ecuación. Ahora bien, este nuevo factor que surge tiene que ver con el stake del SPS que se tenga. Como puedes apreciar allí, estos análisis fácilmente podemos maniobrar con el mínimo que se nos exige para una determinada liga, aceptando una determinada penalización. En mi caso, estoy aceptando que mis reward points sean afectados por un 76%. Es decir, ganaré un 76% de reward points de lo que antes ganaba jugando con el rating de 1900, que es el que yo aspiro para la Liga Plata 1, porque juego con cofres calidad oro. Y ya en la práctica estaré evaluando tanto en la cuenta de mi esposa como en la de mi persona a ver qué cantidad de cofres obtenemos al cierre de la temporada y comparar con temporadas anteriores. Ahora, lo que sí quiero reflexionar es la perfección matemática del asunto acá involucrada. Fíjense ustedes que se elimina el Collection Power. Chao al Collection Power. Entonces, al eliminar el Collection Power, ¿qué está ocurriendo? Que yo con cartas de nivel 1 puedo llegar a Champion. Imaginemos que yo soy súper talentoso y con cartas de nivel 1 llego a Champion. Oye, entonces tan fácil podemos aspirar a cofre calidad Champion. Un momento. Podemos llegar a Champion. Pero ¿qué ocurre? El stake de SPS para llegar a Champion es de más de 400.000 SPS en stake. Cada 100.000 SPS son $1.800 por 4, 4.000, $7.200 y un poco más. $7.200 en stake de SPS hay que tener para estar en Champion. Así que si seamos muy buenos con cartas nivel 1, cuidadito que tenemos que tener esa cantidad de stake de SPS. Porque si no, ¿qué sentido tiene llegar a Champion? Y si no tenemos ese mínimo, entonces el factor multiplicador de SPS va a tender a 0.10 de los reward points que obtengamos. Y ustedes saben cuánto cuesta un cofre de Champion. Cuesta mucho en reward points. Entonces allí se ve como todo está perfectamente enlazado. Ahora, este otro escenario. Oye, tengo el dinero. Tranquilamente puedo invertir esos más de 400.000 SPS para colocarlos en stake. Y no invierto en cartas. Porque juego muy bien y tengo dinero y voy a meter esos 400.000 en stake. Bueno, resulta que ahí entra la penalización de los niveles mínimos de liga. Champion te exige un determinado nivel. Y si no cumplimos con esos niveles, ahí va a surgir un factor multiplicador que ya de por sí te va a castigar los reward points. Y entonces, ¿de qué sirve ya tener todo ese stake de SPS si las cartas no cumplen de nivel? Entonces, en conclusión, tenemos que ajustarnos a cada liga con las cartas que tengamos y con el stake de SPS adecuado para hacer un uso óptimo de los reward points en la acumulación de cofres.
Otro anuncio que se hizo es que, bueno, va a haber proceso de rentar SPS. Ya estaremos viendo las actualizaciones en los portales de Epic Monster, en la misma página de Splinterland, a ver cómo va a ser ese proceso. Es algo que también estaré abordando en una próxima publicación. Pero bueno, esta es la noticia calientita de Splinterland. Chao Collection Power, bienvenido a este de CPS, pero una medida con un respaldo matemático sorprendente. ¿Qué te pareció la matemática acá involucrada? No olvides dejarme tu comentario allí en la cajita de abajo. Y por supuesto, mi gente linda, también en la parte escrita de la publicación, tienes a Satanás Reverencia 333. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, se les quiere mucho.